Bueno, muy buenas tardes a todos y le damos muchas gracias por sintonizarnos en las plataformas digitales. Su Iglesia Vida Nueva para el Mundo aquí en Denver. Estamos estudiando el libro de Romanos y le quiero invitar y animar a que invite a familiares, amigos a ver tanto nuestro canal de YouTube como nuestra página de Facebook para que usted siga edificando su vida con el mensaje de la palabra de Dios. Nos encontramos estudiando el libro de Romanos y la semana pasada vimos el capítulo 12, en donde vemos cómo funcionamos dentro de este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vimos alguna lista de algunos dones, de profecía, de servicio, de administración, de presidir, todo eso. Y ahora nos encontramos en el capítulo 13. El tema de hoy es fascinante para mí, es las autoridades y Dios. Las autoridades y Dios, la teología del gobierno, y quiero hacer una introducción antes de meternos en los primeros 7 versos del capítulo 13, porque es triste ver cómo naciones como la nuestra, la nación americana, y yo también soy mexicano, tengo la doble nacionalidad, lo que vamos a decir, le digo esto porque es una característica global de todos los países. Es triste ver cómo una nación está dividida por la agenda política, por la preferencia de sus candidatos, pero lo que es más triste es ver cristianos divididos por asuntos políticos. Esto no puede suceder porque tenemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios que nos debe guiar en todo asunto de esta vida. El miércoles explicaba yo en el estudio bíblico que hacemos en línea con toda esta situación, como la suficiencia de la palabra de Dios. Hablábamos de la inspiración de la palabra de Dios, de la inerrancia de la palabra de Dios y también de la suficiencia de la palabra de Dios, que es suficiente para nosotros, para esta vida, para arreglar y solucionar cualquier asunto, ¿verdad? Tanto así que le pongo un ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo, en 1 Corintios, le dice a los corintios cómo ustedes, teniendo la palabra de Dios, dice, van a los juzgados a arreglar sus conflictos internos entre ustedes. Dice, ¿qué no saben que ustedes van a juzgar al mundo? ¿Qué no saben que ustedes van a juzgar ángeles? Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, teniendo la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber que aquí está absolutamente todo nuestro código de conducta y de vida, de qué hacer, ¿verdad? Desde luego estamos viviendo tiempos difíciles, no lo digo por el coronavirus, son tiempos aquí en esta nación americana de elecciones, de presidencia, de senadores, de la Cámara de Representantes. Ustedes saben, aquí en Estados Unidos hay 2 grandes grupos, los republicanos, los demócratas, algunos independientes, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que recordar que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra guía para todo asunto de la Biblia. Vayamos pues a la Biblia, a la verdadera palabra de Dios, para que Dios nos hable acerca de las autoridades, de los gobiernos, de nuestras responsabilidades como cristianos. Y quisiera comenzar porque entendamos y vayamos a ver el origen de las autoridades, de dónde nace este concepto de la autoridad, quién establece la autoridad, quién establece los gobiernos. Y quiero decirle que Dios estableció y fundó y creó las 3 instituciones que tienen que ver con esto de la autoridad, ¿verdad? 3 diferentes instituciones, 3 autoridades diferentes. Primero, Él funda la familia, la institución de la familia, ¿sí? Y el matrimonio y el hogar. Esto usted lo encuentra en Génesis 2, del 18 al 25. Después Él establece los gobiernos. Ahorita lo vamos a ver en Génesis 9, después del diluvio. Es una institución de una autoridad civil. Y también establece e instituye la institución de la iglesia. En Hechos 2 usted lo encuentra. Todas estas instituciones, estas 3 instituciones, provienen de Dios, ¿verdad? Y usted se acuerda cuando Jesús estuvo en la tierra, Él validó
él legitimizó estas tres instituciones: el hogar, hablando del matrimonio, refiriéndose a Génesis 2, el gobierno civil y la iglesia. Se acuerda que los fariseos trataban de acorralarlo, siempre usando estas instituciones para hacerle preguntas y poder tener de qué acusarlo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero veamos el origen de la autoridad en esta introducción de los gobiernos. En Génesis 9, después de que el ser humano se rebela contra Dios y Dios manda el diluvio, ¿sí?, a la tierra, Dios le da la espada de la retribución, así se llama, al hombre, para que el hombre pueda comenzar a gobernar en la tierra, ¿verdad? Le voy a leer versos 5 y 6 de Génesis 9. Repito, inmediatamente después del diluvio, cuando Noé comienza a repoblar la tierra, y miren lo que dice versos 5 y 6 de Génesis 9. Dice así: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le entrega, repito, al ser humano la exousia, la autoridad delegada para gobernar, para hacer uso de la fuerza. Vamos a ir explicando esto muy bien durante esta conferencia, para hacer uso de la fuerza con el fin de detener el mal. Dios le da al hombre la espada de la retribución, repito, para detener el mal que hay. Aquí se establece este principio de la autoridad y del gobierno que Dios le da al ser humano. Cualquier persona que le haga mal a otra persona o a otra familia tiene que recibir castigo. Esto implica que Dios le da a los gobiernos el derecho de usar la fuerza. Por la pecaminosidad humana es necesario el uso de la fuerza. De hecho, aquí en Génesis 9, 5 y 6, y es algo 100% controversial para los seres humanos, pero es algo que Dios instituyó y que no ha rescindido. Él establece la pena de muerte. Dice muy claramente: al hombre que cometa asesinato o que derrame sangre de hombre, con su propia vida va a pagar esa vida que él quitó, y da la razón, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Para que los hombres supieran el valor tan alto de la vida de un ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por eso Dios establece este principio de la pena capital, que hay mucho por qué hablar de este asunto, que en muchos países lo ven de otra manera, pero aquí está establecido en Génesis 9, ¿verdad? Y comenzaron entonces las naciones a tener ejércitos, a tener cárceles, a elaborar sus constituciones para preservar el bienestar de sus ciudadanos. Estamos en la introducción, ahorita nos vamos a meter a Romanos 13. En tiempos de Jesús, le quiero decir que los fariseos y los herodianos eran grupos antagonistas. Ellos no se querían, ellos estaban en guerra realmente, pero cuando se trataba de destruir a un enemigo común, se unían, y es el caso que estos dos grupos, los fariseos y los herodianos, se unieron para tratar de destruir a Jesús, ¿verdad? Quiero llevarle un pasaje en Mateo 20, seguimos en la introducción de este tema del día de hoy, que es las autoridades y Dios. Mateo 20, por favor, para ver un ejemplo de Jesús, poniendo las bases de este tema tan profundo que son las autoridades y Dios. Y en Mateo 20, mire al pasaje que lo voy a llevar. Mateo 20, versos del 15 al 22, precisamente hablando de estas trampas
que dice la Biblia que le acechaban a Jesús para ver. Yo me imagino a los fariseos, a los herodianos, a todos los grupos que trataron de cazar literalmente a Jesús, pensando en la noche cómo lo vamos a atrapar, vamos a ponerle esta trampa, vamos a ponerle esta otra. Mire este pasaje, Mateo 22, del 15 al 22, del 15 al 22. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino a Dios. Fíjense nada más qué tremenda hipocresía, cómo llegaban ellos, ¿verdad? Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Qué increíble Jesús, qué respuestas daba. Nos lleva a pensar en ese momento en que Moisés y el pueblo de Israel enfrente tienen al Mar Rojo y atrás tienen a los egipcios y aparentemente no hay salida, y Dios siempre tiene una salida que no se imagina el hombre, como en este caso las respuestas de Jesús, ¿verdad? Entonces, lo importante de este pasaje, y por qué lo mencioné, es porque Jesús, al hablar en este pasaje, está validando, ¿sí?, la institución del gobierno humano. Les dice, dadle al César lo que es del César, a los tribunos lo que son de los tribunos y a Dios lo que es de Dios. Entonces el gobierno sabe que las autoridades, el cristiano sabe que las autoridades son puestas por Dios. Ahora sí, vamos a Romanos 13 para comenzar con estos primeros 7 versos que voy a leer ahorita, y después vamos a ir viendo uno por uno. Esto se llama predicación expositiva, ir verso por verso en la Biblia, y así lo vamos a hacer. Dice así Romanos 13 del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues otra vez es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, en el primer verso, vámonos al primer verso, y vamos a ver nuestro deber como cristianos. Los cristianos somos responsables de obedecer a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Por qué nosotros nos sometemos a las autoridades? Porque provienen de Dios. Porque la fuente de esa autoridad fue delegada directamente a los hombres por Dios. La fuente de esa autoridad viene directamente de Dios. Le quiero decir algo tremendo, Cuando Pablo escribe el libro de Romanos, la epístola a los romanos,
el emperador era Nerón. O sea, imagínese nada más usted, y Dios nos manda sujeción a la autoridad humana puesta por él. Nunca va a encontrar usted a Jesús. Este es uno de los motivos aparentes y mal interpretados del pueblo judío, que al ver todas las promesas y las profecías de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos pensaron en un libertador, en alguien que los iba a libertar de la mano opresora del Imperio Romano. Entonces Jesús nunca lo vemos levantarse, haciendo revoluciones en contra del gobierno romano, en contra del Imperio Romano, nunca. Al contrario, él, los apóstoles, ahorita lo vamos a ver, dicen todo el tiempo: sométanse a los reyes, a los gobernantes. Esto es increíble, a la luz de que en los 80s, 90s salió allí en Centroamérica algo conocido como la teología de la liberación, para que usted vea todas las distorsiones que hay. No le hablo de la liberación de demonios, le hablo de la liberación de la pobreza. Usted encontraba pancartas y movimientos y grupos usando a Jesús con carrilleras, con balas, usándolo para decir, para que nos libere de la opresión de los gobiernos y los pobres tengamos más y le quiten a los ricos y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, nuestro deber cristiano es someternos a las autoridades, porque esa autoridad fue establecida por Dios. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de someternos a las autoridades, y lo voy a llevar a diferentes pasajes de ellos, ¿verdad? A diferentes pasajes. Tito 3.1 primero para comenzar. Tito, el libro de Tito 3.1. Después de 2 de Timoteo está Tito. Y dice así, capítulo 3, verso 1. Mire lo que manda la palabra de Dios. Y recuerde que cuando la Biblia es predicada, está hablando Dios. Esto es la actitud con la que debemos de venir nosotros a los estudios bíblicos, a la iglesia, sabiendo que Dios nos está hablando. Dice Tito 3.1, hablando de este tema, de la importancia de sujetarnos, de obedecer, de respetar a las autoridades civiles puestas por Dios. Recuérdales, le dice Pablo a Tito, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Primera de Pedro, capítulo 2, después de Santiago. Primera de Pedro, capítulo 2, y comienzo a leer desde el verso 13. Estoy en segunda. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Verso 14, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios. Le leo otro pasaje importante en 1 de Timoteo 2. Mire lo que se nos manda, y lo voy a tener que decir con mucha honestidad y humildad, porque todos hemos caído en eso, a la luz de que criticamos a los gobernantes porque en nuestra perspectiva limitada creemos que nada más los gobernantes buenos hay que orar por ellos y por los malos no. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y ahorita voy a explicar perfectamente por qué Dios permite que haya algunos gobernantes malos, y aún así Él permite que estén ahí. Le leo 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia o en posiciones de autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador. Entonces, estos son pasajes
para comprender la importancia de obedecer, de someternos a la autoridad. Ahora, le voy a leer un pasaje increíble que yo digo, hemos leído la Biblia, pero no me había detenido a meditar en este pasaje. Vea hasta dónde llega lo que Dios manda en Jeremías 29, y les doy el contexto para que comprenda. Ya por muchas razones que aparece en el Antiguo Testamento, en crónicas, en diferentes libros, ya Dios había dicho que su pueblo iba a estar cautivo, el reino del sur, Judá, iba a estar cautivo 70 años en Babilonia. Eso ya lo sabíamos. Y el profeta Jeremías, mire lo que dice en el verso 29, en el contexto de la cautividad babilónica, o sea, mientras las perlas, Daniel, sus amigos, están cautivos, mire lo que dice la palabra de Dios y lo que les dice y les manda el Señor, ahí estando cautivos, en Jeremías 29 y verso 7, dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, a su pueblo que estaba cautivo, le dice el Señor a ellos, cuando vayan a esta ciudad, aquí donde están cautivos, oren por ella, porque en ello ustedes van a tener paz. Hasta ahí llega este concepto de someternos, de obedecer a las autoridades. Es increíble que usted ve a Daniel, que pasa 70 años en cautiverio babilónico, y siempre fue, dice que se abrían los libros. Ya hemos tenido oportunidad de predicar el libro de Daniel 3 veces, y cada que llegaba después de Nabucodonosor, el hijo y el emperador Medo, y luego el emperador persa Ciro, dice que llegaban y abrían los libros, y al ver el récord, la vida de Daniel, seguían manteniéndolo como un consejero, como alguien grande, importante ahí en ese imperio. Daniel nunca se rebeló contra ellos, nunca se rebeló. Y es increíble que en el capítulo 1, el último verso del capítulo 1 de Daniel, dice que Daniel continuó hasta los días del rey Ciro. O sea, él siguió siempre sometiéndose a lo que Dios había establecido, aún en medio de la cautividad. Entonces regresamos a Romanos 13, que acabamos de ver el verso 1 nada más. El día de hoy hablando sobre las autoridades y Dios, este concepto que mucha gente usa, hay que decirlo, para validar algunos actitudes o algunas legislar algunos asuntos de manera extrema, pero aquí dice la palabra de Dios que nos sometamos a toda la persona. Le doy rápidamente un ejemplo. Ahora que sucedió con todo esto de lo de inmigración en los grupos cristianos, yo tengo 20 años aquí en la ciudad de Denver, y en los grupos cristianos nos unimos, incluso tuvimos algunas entrevistas en la televisión, en canales de televisión, y la polaridad era, está bien recibir a los inmigrantes indocumentados, que no tienen documentos, y tratarlos bien y ayudarlos, o hay que quitarlos porque aquí dice que violaron la ley y que Entonces cuando vemos todo esto y nosotros ponemos piezas del rompecabezas, vemos que desde el Antiguo Testamento el Señor dijo en Levítico y en otros libros: recibirás al extranjero y le ayudarás y le darás de comer. Y yo no sé si usted lo sabe, pero de ninguna manera estoy apoyando un punto de vista o el otro. El día que me entrevistaron les dije: para mí todos los hombres tienen el mismo valor, con documentos o sin documentos, son hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y se lo digo ya para que lo sepa: cuando Jesús era bebé, su mamá y José tuvieron que ir con él a Egipto, y esa es la realidad de la inmigración sin visa. O sea, ¿a qué? A salvar la vida,
a ir por una mejor vida a tener que comer, ¿verdad? Entonces hay que saber usar estos pasajes de manera muy balanceada. En este primer verso, además de que nos tenemos que someter a las autoridades, dice que son establecidas por Dios. O sea, el origen de esta autoridad es Dios. Y vámonos al libro de Daniel de vuelta. No quite su separador del libro de Romanos. Vámonos al libro de Daniel. Otra vez, la belleza de la Biblia, ¿verdad? Un poquito de aquí, un poquito de allá. Daniel 2, 20 y 21, mire lo que dice. Hablando de que el origen de la autoridad y los gobiernos es Dios. Daniel 2, 20 y 21 dice así. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Proverbios 21.1. Proverbios 21.1, por favor. Siguiendo con este concepto de que Dios es la fuente de la autoridad, Él quita reyes y pone reyes. Y mira lo que dice Proverbios 21.1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. Regresamos a Romanos 13, por favor. Estamos apenas en el verso 1, Romanos 13. Ya vimos que hay que someternos a las autoridades y que la fuente de esa autoridad es Jehová mismo, ¿verdad? Esto es increíble. Repito, en tiempos de Pablo no había democracia, había sucesión, era por linaje de sangre, y el emperador en ese tiempo, cuando está escribiendo esta epístola, era Nerón, ¿verdad? Ahora, me hicieron una pregunta, y esto es muy válido comentarlo. Pastor, ¿y qué de los gobernantes malos? Digo, no quiero dar nombres, tenemos una lista grande, ¿verdad? De hecho, cuando tenemos la oportunidad de estar con nuestro hermano Armando Alducin Fletcher, el doctor Armando Alducin Fletcher, hablando sobre todos estos temas escatológicos, un panorama mundial de lo que está pasando, la crisis de líderes que existe. Obviamente, yo haciendo un lado al señor Benjamín Netanyahu, que quiero y admiro tanto, por todos lados vemos gobernantes con muchas fallas, ¿verdad? Y cuando me preguntan qué de los gobernantes malos, aquí le quiero explicar algo muy importante. No sé si lo he hecho antes, creo que sí, pero es importante hacerlo. Dios tiene una voluntad directiva y una voluntad permisiva. Y en su voluntad permisiva, Él permite, y Él así lo hace, permite que haya gobernantes malos, sabiendo que la pecaminosidad humana, cuando alguien llega al poder, se corrompe, ¿verdad? Es una realidad. El pecado ha hecho que el hombre no pueda gobernar con justicia. El único juez justo es el Señor. Hay graves fallas, preferencias, todo lo que usted quiera mencionar, chivos expiatorios, el abuso del poder, los emperadores romanos en esa época, Calígula, Nerón, locos, Alejandro el Magno, a donde usted voltee, esto es así. Lo dice el Señor Jesús en Mateo 20, en ese pasaje en que los hijos del Zebedeo se acercan para decirle, por favor, se acerca la mamá para decirle, pon a mis dos hijos, uno a tu lado y otro a tu diestra y a tu derecha. Y nuestro Señor Jesucristo dice, los gobernantes de la tierra, y ahí da una descripción, se enseñorean sobre los demás, pero entre ustedes no será así. Quien quiera ser el mayor de ustedes va a ser el siervo de los demás. O sea, Dios permite en su voluntad permisiva que haya hombres injustos y que sean gobernantes. Escúcheme muy bien, escúcheme muy bien. Dios no aprueba su maldad o injusticia, pero Dios lo permite, ¿verdad? Porque el mundo desde su caída ha estado en maldad y en corrupción. Ahora, usted no puede decir porque, pues mejor que no tengamos, imagínese usted
que no hubiera gobiernos, que no hubiera magistrados, que no hubiera policía, que no hubiera ejército. Sería mejor vivir en la selva que en una sociedad donde no hubiera refreno al mal. Imagínense si no hubiera semáforos, que cada quien hiciera lo que quisiera. Qué estado de caos y anarquía tendríamos, como en el libro de los jueces. En los últimos 3 capítulos usted va a encontrar ahí al final que dice que cada quien hacía, dice, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Y vemos que los resultados hubo consecuencias terribles, fue un caos y anarquía sin precedentes, ¿verdad? Es necesario el gobierno humano, aunque los hombres sean fallos, injustos, y repito, al permitir Dios, siguiendo con este punto de la voluntad permisiva de Dios, al permitir Dios que estos líderes malos e injustos estén al frente, ya sea de democracias o de dictaduras o de repúblicas, escúcheme muy bien, Dios tiene un propósito y tiene planes, todo está bajo su control, naciones vienen, naciones van, imperios caen, y detrás de todos ellos está gobernando Dios en su trono. Allá en Isaías 6, Dios le permite tener una visión al profeta Isaías en los días del rey Usías y dice que vio al Señor en su trono. ¿Qué significa esto? Gobernando en control absolutamente de todo, ¿verdad? Ahora, dentro de esta pregunta me han dicho, entonces hay que obedecer siempre a las autoridades, y hay una excepción que tenemos que mencionar. Cuando las autoridades nos prohíban adorar a Dios, cuando las autoridades nos prohíban leer y estudiar nuestra Biblia, entonces vamos a poder aplicar lo que dice en el libro de los Hechos 5:29, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. En esa única excepción, ¿verdad? Romanos 13, verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hablando aquí en este verso 2 sobre la oposición a la autoridad. Qué tremendo es oponerse a las autoridades que Dios estableció, porque dice la Biblia que es lo mismo que oponerse a Dios y que acarreamos condenación. Le pongo un ejemplo de quien se rebeló contra el Señor, habiendo el Señor puéstolo como emperador de Babilonia al rey Nabucodonosor. Él se revela y él empieza a decir, esta ciudad grande, yo he hecho todo, yo soy el más grande. ¿Sabe qué hace Dios en el capítulo 4 de Daniel? Lo humilla y lo reduce. Él sí fue el primer hombre lobo. Lo reduce a un estado, se llama de boantropía, donde 7 años anduvo pastando con el cabello largo, con las uñas largas. Los comentaristas dicen que algunos de los líderes, entre ellos Daniel, lo estuvieron cuidando en esos 7 años. Y nada más para concluir con este punto, le voy a leer el último verso del capítulo 4, o los últimos versos del capítulo 4, para que vea lo que sucede con esta humillación que Dios le da a el rey Nabucodonosor. Y quiero que veamos, por favor, el 17, Daniel 4:17, hablando de cómo Dios humilla, porque Nabucodonosor empezó a exaltarse y a decir que él era el que había hecho todo eso, y Dios le dice, espérame, todo esto es un plan mío. Y mire lo que pasa en el verso 17, le dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahí mismo en el verso 34, cuando termina esta condición de boantropía del rey Nabucodonosor, mire lo que dice. Esto es increíble, y aquí dentro de la teología hay quienes dicen que él alcanzó a conocer al Señor,
gracias también a la gran influencia de Daniel en su vida, y hay quienes dicen que no. Dice así: mas al fin del tiempo, está hablando Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Qué palabras del rey Nabucodonosor, repito, después de que le devuelve la razón al Señor, después de 7 años de estar en un estado de humillación, de guantropía, donde él pastaba, gateaba, parecía animal, con las uñas largas, con el cabello largo y todo eso, ¿verdad? Entonces, le quiero mencionar algunas razones, siguiendo con la pregunta de que es válida que todos nos hagamos. ¿Por qué Dios permite? No quiero usar nombres, no me gusta. ¿Por qué Dios permite que esté tal persona en tal país, tal gobernante, es un tirano, miren cómo hace daño? ¿Por qué Dios permite eso? Le doy algunas razones en que Dios permite que algunos gobernadores queden en cargo aún teniendo graves fallas. Primero, en general, Dios permite que alguien quede, y Él sabe cómo cumple este propósito para bendición de esa nación, ¿verdad? Para bendición de esa nación. También permite para disciplinar a esa nación, También, como lo acabamos de ver con Nabucodonosor, permite Dios que sea un instrumento de humillación. Le pongo un ejemplo. Israel, usted va a Israel actualmente y va a encontrar en las fotos, desde las fotos que usted vea, va a encontrar una cúpula dorada grandísima que se llama la cúpula de la roca o la mezquita de Omar. Está exactamente arriba de donde estaba el templo de adoración de los judíos. ¿Cómo Dios permitió, o Él lo usó para disciplinar, para humillar? Actualmente lo vimos en los capítulos 9, 10 y 11, tiene Israel en la banca, detenido en su programa de restauración de este pueblo maravilloso, pero Dios usó esto. Recuerde que cuando Jesús, al final, que ya no regresa al templo, que tira todas las mesas y dice algo increíble en varios de los evangelios, con algunos cambios de palabras y términos, dice, oh Israel, Israel, dice, ¿cuánto tiempo? Dice, estuve yo aquí y te quise arropar como las gallinas arropan a sus polluelos, dice, y hay una versión que dice algo increíble, y nunca conociste el día de tu visitación. Y ya en la crucifixión, cuando Poncio Pilato está preguntando, él se limpia las manos y los judíos, el sistema religioso de Israel, dice que caiga sobre nosotros la sangre de él. Y aquí viene entonces este juicio tan grande, en donde son esparcidos por todo el mundo desde el año 70, que destruye, de acuerdo a las profecías de Mateo 24, el general destruye todo el templo, que no queda piedra sobre piedra, son esparcidos, y hasta 1948 regresan. Y repito, Dios puede usar gobernantes para traer bendición, disciplina, para humillar, como es este caso que le presenté, para traer juicio también, y para que vuelvan su rostro a Dios. Entonces, todas estas son causas, mire, para volver su rostro a Dios. Le doy un ejemplo que me gusta mucho compartir. Nosotros aquí en Estados Unidos nos trajo Dios de allá de México, en mi caso a mí y a mi esposa, y gracias le doy porque aquí vine a cumplir el propósito de cumplir su llamado. Él me llamó como pastor, de tener el privilegio de enseñar su palabra. No hay un privilegio más grande que eso, pero hemos abrazado esta idea. Yo se la digo, no es bíblica, porque no quiero de ninguna manera hacer una doctrina de esto, pero le digo algo. Creemos aquí en Estados Unidos que en este tiempo, en estos cercanos últimos tiempos ya,
en los que estamos, Dios ha traído a tanta gente de varios países hispanos y de otras naciones del mundo. Recuerde usted que Estados Unidos envió misioneros a todo el mundo. 1700, 1800, 1900 siguen enviando misioneros. De Estados Unidos se ha alejado del Señor con todas estas decisiones que han tomado de romper el diseño de la familia de Dios, los abortos, en fin, todas estas cosas. Entonces Dios nos trae a todos nosotros, los hispanos y de otros países, porque somos el fruto de las semillas que los misioneros plantaron por 150, 200 años. O sea, yo soy fruto de semillas que se plantaron allá me hablaron del Evangelio. Y nosotros, fíjese qué maravilloso es esto, Dios nos usa a nosotros, todos de todas estas razas, yo hablo en nombre de los hispanos, y nos trae a esta nación, ¿sabe para qué? Para que los americanos vuelvan su rostro a Dios. Este es otro de las razones por qué Dios permite lo que permite. En este caso, a nosotros los hispanos, y es algo que abrazamos muchos de los que hemos oído esta versión de que Dios nos trajo para, voy a decirlo de esta manera, para traer a celo a los americanos y que otra vez vuelvan su rostro a Dios. Usted no se imagina como hispanos cómo nos ven ahora ellos, con qué diferencia. Mire, aquí en la iglesia ahorita estamos detenidos por esta cuestión de la pandemia, pero aquí los domingos usted ve y se paran ahí hermanos americanos en esta iglesia donde estamos, se paran hermanos americanos después de hacer su servicio ellos y se ponen en la puerta a ver cómo llega la gente hispana, y yo les pregunto, ¿qué es lo que están viendo? Y me dicen, qué increíble es ver a tu gente, cómo se viste, cómo vienen bien vestidos sus hijos, en colores todos, cómo vienen a adorar al Señor. Y cada vez más el Señor nos ha estado y nos está usando para que ellos vuelvan su rostro a Dios. Muy bien, entonces, continuando con Romanos 13, vámonos al verso 3 y 4, por favor, de Romanos 13. Qué maravilloso es esto de exponer la palabra de Dios en forma expositiva, verso por verso. Llevamos 2 versos. Vamos a ver versos 3 y 4, por favor, del capítulo 13, el día de hoy en el tema las autoridades y Dios. Versos 3 y 4, y aquí vemos la función de las autoridades civiles. Se lo leo. Porque los magistrados, jueces, legisladores no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios estableció las autoridades. Aquí vemos diferentes razones de por qué hay autoridades: para infundir temor al malo, para castigar al criminal, dice, si haces lo malo, teme, para que nosotros los buenos hagamos lo bueno y así no temamos, y para vivir en paz. O sea, Dios estableció las autoridades y gobiernos para tener, lo voy a decir así, la posibilidad de vivir en paz. ¿Sí? La posibilidad de vivir en paz. Y dice el verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Y aparece un elemento increíble: si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, esta espada que se llama la espada de la retribución que Dios le da al ser humano para que ejerza. Aquí vamos a las cortes en ocasiones, por diferentes razones, a acompañar a algunos hermanos o diferentes casos, y aquí la cosa es increíblemente seria. O sea, el juez llega, todo el mundo se para, te tienes que dirigir a él como your honor. No es un juego, es algo tremendo. Recuerden que esta nación se fundó, la Constitución fue elaborada en base a la Biblia, todo, las leyes civiles, los impuestos, la educación, el transporte, absolutamente todo tomado de la Biblia, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por ello, que esta nación
se fundó en la Biblia. Repito, las instituciones no son malas, son los hombres con su pecado que las hacen malas. Verso 5 de Romanos 13. Por lo cual, aquí vamos a ver la sujeción de nosotros los cristianos. Por lo cual es necesario estarles sujetos a las autoridades civiles, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Le explico esto. Dice aquí que cualquier ciudadano puede obedecer la ley por temor al castigo. Eso se entiende. Pero va más allá para nosotros los cristianos. Dice que el creyente obedece la ley por causa de la conciencia. Esta palabra es importante, la conciencia que debemos de tener los cristianos de todo lo que hacemos. El apóstol Pablo en muchas ocasiones mencionó la importancia de tener una conciencia limpia. Lo llevo a diversos pasajes para ver esta verdad de la importancia de tener una conciencia limpia, que dice en Romanos 13, 5, que es necesario obedecerle por causa de la conciencia. Dice así 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Sí? 1 Timoteo 1, ahí mismo, verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia. 1 Timoteo 4:2, esto es increíble, esta conciencia se puede cauterizar. Así empieza el mal poco a poco. Dicen que Al Capone comenzó robando naranjas y al rato estaba matando gente, ya tenía cauterizada la conciencia. Vea lo que dice 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y viene la lista, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, todas estas cosas. Me pregunta alguien, ¿qué es la conciencia? Tu supervisor moral interno que tienes dentro de ti. Es un supervisor moral que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, los cristianos obedecemos no solo por causa del castigo, sino es algo que va más allá por causa de la conciencia. ¿Qué les quiero decir? Si no hay policías, sigo yendo a la velocidad que me marca. Si no hay policías, no me paso el alto y no hago nada indebido por causa de mi conciencia, ¿verdad? Incluso lo voy a llevar a un nivel más alto. Obedecemos aunque no estemos de acuerdo con algunas leyes, que en todos lados se da. Verso 6. Regresamos a Romanos 13, verso 6. Y dice así, aquí ya hablando del pago de impuestos, que no creo que a muchos haga felices, ¿verdad? Pero dice así el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos o impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, no solo debo de pagar mis impuestos, sino que lo debo de hacer con una actitud correcta. Una cosa es tener una actitud de justicia social, la cual podemos tener nosotros y ver las cosas que son justas e injustas. Y otra cosa es tratar de no pagar impuestos, ¿verdad? Son parte de las obligaciones del cristiano ante los gobiernos y ante Dios mismo, repito, aunque no estemos de acuerdo en la manera en que se usan o no se usan o cómo se usan nuestros impuestos, ¿verdad? Y le quiero decir, igual que las iglesias, nunca vamos a tener un gobierno perfecto. No existe. Esto se da o se va a dar únicamente cuando nuestro Señor Jesús esté gobernando después de su segunda venida. Y terminamos con el verso 7 y dice así, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y aquí vemos algunos elementos diferentes. Aquí habla ya de una obligación moral, de que debemos de ser respetuosos. Repito, cuando Pablo escribe esta epístola, el emperador era Nerón, y dice que aún así él hablaba de respetar
a los gobernantes. Y yo quiero, ya para cerrar, que usted reflexione y que reflexionemos y pensemos en cuántas veces hemos hablado mal de los gobernantes. Cuántas veces hemos hablado mal cuando en 1 Timoteo 2 se nos manda orar por ellos. Y me han hecho una pregunta muy válida: pero ¿cómo puedo yo orar por tal o tal dictador? ¿Cómo puedo yo orar por tal o tal persona que está mal? Le voy a dar algunos consejos para cómo dirigir esta oración. Usted puede orar para que Dios los rodee de hombres maduros que con la palabra de Dios hagan una influencia como la que hizo Daniel en el rey Nabucodonosor. Esa es una manera de orar por estas personas, independientemente de si su perspectiva de usted es correcta o no acerca de tal o cual gobernante, y que a través de estos hombres, con la palabra de Dios, o que Dios los ilumine para que conozcan su palabra, puedan tomar decisiones sabias. Quiero cerrar diciéndole que los cristianos debemos ser diferentes a los demás. No por su país o nuestro país o por nuestros idiomas, sino que los cristianos vivimos para ser luz. Moramos en nuestros países o en otros países, pero realmente somos peregrinos. Incluso, como es nuestro caso, nuestra tierra, las tierras extranjeras se convierten en nuestra tierra natal o donde vivimos, ¿verdad? Recuerde que pasamos una vida aquí en esta tierra, pero somos ciudadanos celestiales del cielo. Aunque se nos critique, somos justificados. Algunos, siendo pobres, enriquecen a muchos, nos maldicen y nosotros bendecimos y hacemos el bien. No me quiero ir sin antes decirle que usted tiene que estar seguro de que nuestro Señor Jesucristo ha entrado a su vida, de que usted reconoce que usted es un pecador, de que usted necesita a Jesucristo como su Salvador y Señor en su vida. Y usted tiene que darse cuenta de esto, y es un acto de su voluntad. No es repetir palabras, no son mágicas. Es un acto de su voluntad donde usted reconoce que usted es pecador y usted reconoce que Cristo Jesús fue dado por el Padre para venir a salvarnos, a redimirnos, a perdonar nuestros pecados, que Él murió en esa cruz, que Él dio su vida y derramó su sangre para que usted y yo podamos hincarnos y pedirle que entre a nuestra vida, arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados. Y desde ese momento, su nombre está escrito en el libro de la vida, dice la Biblia, y los ángeles hacen fiesta en el cielo, y además comienza usted a tener una vida nueva. Yo le invito a que haga esta reflexión y le doy las gracias por su sintonía, y continuaremos estudiando el libro de Romanos. Que Dios los bendiga.